Bueno, bienvenida nuevamente a Surge la Mañana. Muchas gracias por atendernos, por acceder a esta entrevista. Y bueno, ¿cómo estás? Eso, en principio, bienvenida, saludarte. Bueno, muchas gracias, compañera. Siempre es un gusto hablar con ustedes. La verdad que estoy en un momento de mucha preocupación. Sí. Porque se nota una escalada represiva del gobierno fascista, donde se está profundizando la persecución, el amedrentamiento a la militancia política. Todo esto en paralelo a un modelo económico que muestra muy claramente sus límites y la insustentabilidad de las medidas económicas. Entonces, con mucha preocupación, ¿no? En un contexto general donde está presa Cristina, sin pruebas, donde hay una compañera militante funcionaria que está presa por una situación que ni siquiera se puede catalogar como delito, que a lo sumo es una contravención, me refiero a Alexia Abaigar. Sí. Así que hay un contexto general de mucho amedrentamiento contra la militancia, sobre todo contra las compañeras organizadas, mujeres, dentro de las fuerzas de la oposición, ¿no? Sí, sí, mencionaste ahí un poco bueno, nos contabas un poco como algunas cuestiones acontecimientos que sucedieron y justamente queríamos hablar de eso con vos, de tu mirada. Mencionaste, ¿no?, tu preocupación, un poco recién antes de hablar con vos compartíamos eso también con Amira, que veíamos ahí una situación de escalada de violencia, eso, como mencionaste, fascista además, ¿no? Y contra determinado sector. Bueno, el Javier Milei en un acto diciendo que es cruel, ¿no? Y mencionaba, bueno, a los cucas, como dice él, a los trabajadores estatales y otros, mencionó otros sectores. Y un poco como también dirigiendo, ¿no?, la violencia, eso, hacia un sector de la población que plantea y se expresa en contra de las políticas del gobierno nacional. ¿Cómo ves, ¿no?, en detalle, en profundidad un poco esta situación, ¿no?, que va creciendo a pesar, ¿no?, de las grandes movilizaciones que se vivieron durante el mes de junio, ¿no?, el 3 de junio, pero también la movilización cuando se encarceló a la compañía Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo, bueno, ahora sucede lo de Alesia y un montón de otras cuestiones. Preguntarte eso, ¿no?, también ¿por qué, no? ¿Por qué se está llevando esto con tanta aceleración desde el gobierno? Bueno, creo que tenemos que entender el contexto. Todos los elementos que ustedes nombraron están relacionados. Hay un crecimiento en la capacidad de articulación de la oposición política. Es decir, después de muchas manifestaciones masivas durante el año pasado, que fueron más bien sectoriales, se está articulando o iniciando una articulación de las luchas. Hablamos, ¿no?, de unir las luchas en la tarea. Todos los miércoles con los jubilados, además de las referentes y las referentes que se estaban sumando durante el año pasado y de muchas de las que veníamos convocando los miércoles, se están sumando otros sectores. Se están articulando también un polo sindical más combativo que también está mostrando más capacidad de movilización. Se empieza a generar una incipiente articulación, por supuesto también una articulación necesaria con la demanda de libertad para Cristina Fernández de Kirchner, y eso en paralelo a una cierta caída en las expectativas de la población que había votado al gobierno por el deterioro que están sufriendo en las condiciones de vida, y un modelo económico que ya empieza a mostrar signos de muchísima inestabilidad, ¿no? El dólar va creciendo de a poco, pero va subiendo el precio. Ya estamos en más de 2.200 pesos por un dólar. Sí. Después tenemos bancos tan importantes para el modelo económico de Milei, únicamente sustentado en generar expectativas para el mundo financiero. Un banco como JP Morgan diciendo que recomienda retirarse de la Argentina básicamente por la inestabilidad y por la insustentabilidad del modelo.
Después, obviamente, un gobierno que quiso renovar deuda en pesos y no logró la renovación por el 100%. Entonces empiezan a verse señales muy claras, incluso del mismo mundo financiero, de insustentabilidad. El tema es que insustentabilidad del mundo financiero no nos puede no nos puede hacer relajarnos, porque la insustentabilidad de este modelo económico de saqueo y de represión va a venir desde abajo, ¿no? De un crecimiento de la oposición política. Por eso creo que ellos lo saben y están incrementando las medidas represivas. Sí, sí. Bueno, por mi parte me parece que no viene el hilo de lo que estamos como viendo, ¿no? Con las compañeras, ¿no? La consigna, ¿no? Además, no unir las luchas es la tarea, fue muy acertada, ¿no? Al objetivo que debe tener el campo nacional y popular. Pero bueno, sí, me parece que no, frente a esa organización que se está gestando, igual no sé cómo la ves vos, si viene bien o viene porque también entiendo que está costando, ¿no? Unificar, o por lo menos no frente a este gobierno que avanza a niveles, digo esto, ¿no? Se animó a encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner con una causa que no tiene pruebas. Ahora Alesia también sin pruebas fehacientes de que sea un crimen, porque no es un crimen lo que cometió, no es un delito. Y frente a ese nivel, ¿no? de impunidad en la que está el gobierno nacional, no sé qué pensás vos, pero por lo menos nosotros estamos como notando que, bueno, ahí tiene que haber cómo aceleramos, ¿no? El nivel de organización y unidad y fuerza del campo nacional y popular. Eso por un lado, y por el otro, esto que mencionabas, ¿no? La cuestión económica. Bueno, JP Morgan y lo que mencionó, lo que dijo, hemos hablado con vos, ¿no? Sobre la deuda del FMI, sobre la cuestión fundamental económica, ¿no? ¿Cómo ves a Caputo también en esa situación, ¿no? A este endeudador serial, le decimos nosotras, ¿no? Con JP Morgan, un banco importantísimo para él y para el gobierno, como decís vos. ¿Cómo ves ante este comunicado que lanzó? No sé si escuchaste las dos preguntas, pero un poco eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para acelerar el nivel de organización frente a esta impunidad del gobierno que avanza mucho más rápido? Y también esto, ¿cómo lo ves a Caputo y al gobierno en sus medidas económicas, en su deuda, que todavía aumenta todos los días un poco más, con estas decisiones que está haciendo, por ejemplo, ¿no? JP Morgan, pero también el nivel económico, ¿no? A nivel nacional. Yo creo que sí, que tenemos la tarea de hacer crecer la organización, la articulación. Creo que tenemos que dejar de lado cualquier tipo de resentimiento, de especulación electoral. Creo que no hay condiciones para que haya solo una estrategia direccionada a lo electoral, porque las condiciones de la propia democracia en la que queremos jugar al juego electoral se están deteriorando profundamente, incluso poniendo en riesgo la posibilidad de resistir, porque están amedrentando a la militancia. Entonces yo creo que hay que hacer crecer la solidaridad, hay que abandonar cualquier tipo de interna, cualquier tipo de distancia entre el campo popular, porque tenemos que estar todos y todas juntas. Hacen falta medidas de solidaridad extrema, digamos, como si tuviéramos que redoblar todos los esfuerzos de articulación y de producción de proximidad entre las luchas. Uh-huh. Y por otro lado, creo que el gobierno está permanece en esta comunicación oficial que es casi una mitomanía perpetua, ¿no? Se miente descaradamente, se utilizan datos falsos, se habla de una economía que no existe, se sigue negando el problema de la falta de dólares. Evidentemente es una lógica de saqueo en la cual importa más que se vaya consumando un saqueo que este saqueo sea sustentable a largo plazo. Por eso creo que las declaraciones de Caputo son, además de irrisorias y de incorrectas absolutamente en términos técnicos,
bueno, tienen que ver con esta idea de producir un relato fantasioso mientras el saqueo se incrementa. Y por eso me parece muy importante poner claridad en lo que está pasando en términos económicos. Sí, sí, además no está habiendo una avanzada, no hablando del saqueo, en términos de soberanía, ¿no? Digo, en la Patagonia, bueno, en nuestro norte, digo, en el territorio, bueno, ahora con lo que sucede con YPF, ¿no? Este planteo externo de Estados Unidos sobre YPF, ¿no? Sobre nuestro petróleo nacional. Y bueno, y está sucediendo, ¿no? Como digo, están además yendo hasta contra la ley, atreviéndose además el mismo Estados Unidos a ir en contra de nuestra Constitución y nuestra ley nacional sobre querer tomar una decisión sobre algo como YPF, una empresa tan importante para nuestro país y para nuestra industria y para nuestro crecimiento. También no sé si vos pensás como nosotras en esto de cómo también dimensionar lo que está sucediendo a nivel soberanía y cómo la reconstrucción, si llega a haber este futuro en donde el campo nacional y popular gobierne o pueda tomar las decisiones sobre nuestro país, cómo vamos a hacer, ¿no? Ante tanto también avance de los poderes externos, ¿no? El poder extranjero como Estados Unidos y otros países sobre nuestra soberanía nacional. Ahí está. Bueno, ahí volvió. No, lo que yo pienso es que lo que está sucediendo es que está quedando blanco sobre negro quiénes son los poderes que están atrás de este modelo económico. Este modelo económico tiene en su constitución un acuerdo orgánico con los fondos de inversión, con los poderes extranjeros, con el Fondo Monetario, y están articulando una avanzada donde el gobierno es parte. Este fallo, yo no me creo que este fallo haya sorprendido al gobierno, sino que pienso que el gobierno, desde que asumió, está hablando del litigio con los fondos buitres que se quieren quedar con YPF, hablando en contra de la estatización, que en realidad fue una expropiación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que vemos es que están aprovechando justamente que tienen dentro del poder ejecutivo un gobierno absolutamente orgánico a esos poderes y avanzando. Por eso creo que hay que articular más que nunca la oposición y hay que decir quién es el enemigo. No podemos seguir hablando y con eufemismos. Hoy tenemos un gobierno de ocupación que juega para los fondos buitres y que son estos poderes los que están actuando, yo diría que desde el año por lo menos 2013-2014, tratando de desestabilizar el país. Fueron cómplices del gobierno de Macri, que los dejó entrar y que explican también el primer saqueo gigante que se produce mediante el endeudamiento con el FMI, que les sirvió a muchos de estos fondos también para sacar el dinero del país, y que son elementos orgánicos a este modelo económico y por ende son parte del esquema político con el que tenemos que combatir. No son autores neutrales. Y está quedando claro cuál es el esquema por el que vienen, ¿no? Un ataque agresivo de los fondos buitres sobre nuestro país. Tal cual. Me quedo con esta frase, ¿no? De que hay que decir y tener bien claro quién es el enemigo, ¿no? Este gobierno de ocupación, y además que comenzó, nosotros venimos discutiendo, ¿no? Con vos en otras entrevistas desde años anteriores, ¿no? Desde el comienzo de esta deuda con el FMI en el gobierno de Mauricio Macri, igual la convalidación y cómo se avanzó y cómo se siguió ahora reestructurando, y Caputo, ¿no? Haciendo una sobredeuda sobre la deuda, ¿sí? Y un país que está endeudado por no 100 años, sino para toda la vida, y ahora que eso significa, y se está viendo a las claras, ¿no? Como vos mencionás, ¿qué significa tener una deuda con el FMI? Bueno, esto, ¿no? Una avanzada sobre un gobierno que genera todas las políticas para el saqueo del extranjero, de Estados Unidos, y una crisis además mundial,
justamente sobre ese país también, sobre esos poderes económicos que se están digitando en una guerra económica y política a nivel geopolítico. Y nosotros estamos diciendo, no sé qué pensás, y para cerrar, si te parece, que estamos viendo que nunca hubo un país nunca hubo un gobierno nacional argentino, ¿no?, que esté tan arraigado, ¿no?, con lo internacional en esta etapa de crisis, además, sí, ¿no? Tomando una posición clara y de esta manera. Hola. Que... ¿Nos ahí escuchás? volvieron a silenciar, ahí está. Ahí está. No sé cómo lo ves, pero bueno, para cerrar un poco, queríamos, hablar de esto, ¿no? En una situación además geopolítica compleja en el que el gobierno decide tomar posición sobre estos poderes económicos que están además en crisis, ¿no? Se está digitando algo muy complejo a nivel mundial y el gobierno nacional está tomando decisiones también complejas en relación a eso. Sí, efectivamente, estamos en un momento geopolítico de mucha disputa. No se entiende la política nacional sin entender la geopolítica. Hay un imperio en crisis, que es Estados Unidos, un imperio decadente, asesino, criminal, que gran parte de su poderío económico se explica por su poder militar, por haber promovido golpes militares en América Latina, por destruir pueblos enteros en nuestra región. Hoy ese imperio está en crisis, se ve amenazado por otros exponentes, por otros polos de poder a nivel mundial, y tiene decidido quedarse con nuestra región porque la necesita como reservorio de recursos, y en ese marco es que Milei está gobernando en Argentina con un acuerdo explícito con los Estados Unidos y con el gobierno de Netanyahu, que hoy lo que expresa es la capacidad de genocida del poder económico. Es decir, Netanyahu lo que ha hecho es mostrarle al mundo cómo se puede cometer un genocidio en el siglo XXI, sí, cómo se pueden correr los niveles de violencia y de crueldad para garantizar la hegemonía de Occidente. En ese marco es que nuestro país está alineado con esos poderes, que son poderes de muerte, de saqueo, que no tienen nada que ver con los intereses de los pueblos. Y por eso también hay que poder hacer un análisis geopolítico, poder posicionarse, poder rechazar el genocidio en Palestina como una muestra del poder genocida imperial, y más que nunca hablarnos y pensarnos como parte de la patria grande. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Perdón por las cositas técnicas, pero te agradecemos muchísimo. Se escuchó bien todo lo que planteaste y esta entrevista, este debate que tuvimos. Te agradecemos y bienvenida a que puedas ser parte en otra oportunidad. Y nos vamos a ver en la calle seguramente, así que te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo gigante. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Lucy Caballero, militante política feminista, es docente, licenciada en Sociología e investigadora, también conforma el colectivo Ni Una Menos, que pueden seguir en las redes sociales, y a ella también, a Lucy Caballero. Sí. Hemos hablado con ella en otras oportunidades, muy interesante. Muy buenas todas las entrevistas que tenemos con Lucy, así que les invitamos a que vayan a ver los recortes de las entrevistas que están en nuestro canal de YouTube, Radioactivas, en la parte de videos,